Los ovnis y sus extraños ocupantes, criaturas que a veces aparecen en medio de la noche, de pelo morado o de piernas largas, criaturas que han sido vistas en todos los lugares del mundo, criaturas que parecen provenir de otro mundo, de otra dimensión, de otro lugar del espacio y el tiempo, seres luminosos a veces, seres robóticos en ocasiones, seres que se comunican telepáticamente y que envían extraños mensajes. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente vamos a narrarles, yo les voy a narrar los 7 encuentros más extraños con pequeños seres, encuentros de personas como usted y como yo que aseguran haber visto a los tripulantes de los ovnis. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. Los ovnis y sus extraños ocupantes. Han habido varios encuentros que son sorprendentes. Y como les dije, vamos a presentarles a continuación los 10 encuentros más extraños con tripulantes, con humanoides que se han registrado desde hace muchos años. Y vamos a hacer un conteo rápido y vamos a comenzar de una vez con el número 1. Imagínense todo lo que les voy a contar, todo lo que les voy a narrar. Estamos en 1991, concretamente el 6 de febrero. Silvia y 2 amigos observaron un ovni en Chalville, en Francia. Parecía una estrella. Imagínense ustedes en el cielo una estrella grande, masiva, gigante. Se fue a una casa, pero Silvia regresó para volver a observarlo. El objeto se movía en forma triangular, iba de un punto al otro, aparecía en un lado, después en otro y después arriba. Era como si describiera una pirámide en medio del cielo, una pirámide en medio de la noche. ¿Se imagina usted que viera eso? Que viera una figura que aparece y desaparece y que se vuelve un triángulo. Era un objeto extraño, como una estrella que aparecía y desaparecía sobre su propio vórtice, como si pudiera teletransportarse. Silvia de repente dice que cuando iba caminando allí en Chaville, en Francia, de repente fue alcanzada por un rayo de luz que pareció hacerla levitar momentáneamente. Esa noche, extraños humanoides la visitaron en su habitación y le mostraron el interior de su nave en una especie de pantalla, como si tuviera una especie de iPad. A la mañana siguiente, Silvia llamó a los extraterrestres con la mente. Les dijo: ¿dónde están? Ustedes vinieron anoche. Y recibió un mensaje telepático. El siguiente: solo veníamos a ver cómo eras. Y después desapareció. Recuerda que esos seres eran extraños. Tenían una piel, como una especie de piel babosa, como si fueran una lagartija. Pero no era de color verde y no había escamas. Eran totalmente grises, totalmente grises. Sus ojos eran grandes, negros, sin nada de blanco, como 2 almendras gigantes. Es una de las historias más fabulosas de todos los tiempos, el encuentro de Chaville, en Francia, en 1991. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que puede haber sido realidad? Para Silvia, para esta mujer, así lo fue. Este es uno de los primeros que traía para ustedes, uno de los primeros de 10 encuentros rápidos con humanoides que los harán pensar en la posibilidad de la existencia de vida en otros mundos. Pero no se vayan, porque ahora viene otro más, porque vamos rumbo al número 2. Número 2. Encuentro número 2. Número 2. Encuentro número 2. Y vamos con el encuentro número 2 de estos encuentros extraños con alienígenas. Y viajamos a 1979, agosto. Imagínense ustedes, estamos en el estado de Maine, en los Estados Unidos. Al frente hay mar, un mar grande, lleno de olas. Estamos en la bahía de Petén, en un pueblito llamado Surrey. Durante mucho tiempo esa zona fue una zona de pescadores. La gente iba y estaba siempre allí pescando. Incluso durante
décadas, ahí llegaban barcos balleneros que descargaban la grasa de las ballenas. No sé si ustedes sabían, pero con la grasa de las ballenas se prendían nada más y nada menos que el alumbrado público, los faroles de las calles. Pues bien, ahí en esta bahía del estado de Maine, en esa vieja Inglaterra, en esa vieja Nueva Inglaterra, una señora llamada H.M. Dickinson y una amiga estaban en el patio de la casa, observando el mar, hablando. Es 1979, no hay celulares, no hay luz, si acaso hay televisión y radio. Y de repente vieron algo muy extraño que flotaba a pocos pies de distancia. Era una nave transparente, tenía forma de bulbo de rosa. Haga de cuenta como una rosa antes de abrirse el capullo, ese capullo. ¿Se imaginan ustedes? Como cuando ustedes ven una flor que todavía no ha sacado sus pétalos al aire. Así se veía. Era algo invisible, pero los bordes se notaban y en su interior había una criatura extraña. Tenía la cabeza calva. La forma de la cabeza también era extraña, como una cebolla, y tenía un par de ojos oscuros. Estaba dentro, de pie, y parecía levitar sobre el mar. La nave parecía interferir con el oleaje, hundía el mar, como cuando uno hunde una sábana, como cuando uno se acuesta en un colchón. Así deformaba el mar, como si pudiera deformar el espacio y el tiempo. Este es un caso clásico de 1979, el de la señora Dickinson, allá en la bahía de Patten, en Surrey, en Maine. Y dice ella que de repente, cuando se quedaron mirando a esta criatura que estaba ahí a pocos metros, de repente, extrañamente, este ser giró la cabeza, como cuando se gira un títere. Imagínense un títere que mueve la cabeza. Imagínense eso. Y las miró fijamente a los ojos. Luego, escuché muy bien, se empezó a alejar y se fue yendo lentamente. Algunos días después, mientras la señora H.M. Dickinson estaba secando la ropa y tenía muchos problemas, muchos nervios, temblaba porque había quedado muy afectada con el encuentro, nadie le creía. La criatura volvió, otra vez, volando invisible, esta vez en septiembre de 1979. Fue entonces cuando le contó a su esposo. Los medios de comunicación publicaron la historia y aquí se las estoy contando a todos ustedes en los audios de Cruz Escribiente. Y llegamos a la tercera historia de humanoides. La tercera historia de humanoides en este podcast especial que estamos haciendo de encuentros con humanoides. Y este es uno de los más extraños que yo he escuchado alguna vez. Viajamos al Monte Parodi en Italia. No sé si ustedes sabían, pero ahí en el Monte Parodi alrededor hay una especie de desierto. Esas montañas grandes de Italia llenas de bosques, pero algunas también son desérticas. Y vamos a las 4:03 de la tarde del 14 de mayo de 1976. Yo no había nacido. ¿Ustedes ya habían nacido? Coméntenme aquí abajo si les está gustando este podcast. Pues bien, el 14 de mayo de 1976 había dos personas caminando ahí por las faldas del monte, caminando de arriba para abajo. De repente vieron un ser pequeño, extraño, que llevaba un traje pegado al cuerpo, un traje pegado, como si tuviera la piel tatuada de una especie de vestido, pero de verdad, reflectivo. Imagínense ustedes qué harían si ven una figura pequeñita, así chiquita, que de repente tiene pegado es un traje en el cuerpo ahí, como si cuando alguien lo envuelven en vinipel, cuando uno lo envuelven en plástico. Imagínense, como cuando usted le quede, cuando uno está con sobrepeso y entonces llega y se pone una camiseta, usted está ya XL y se pone una M. O usted es M y se pone una camiseta bien pegada al cuerpo y le queda bien ceñido y se le ven las tetillas y se le ve todo. Imagínense, eso es lo que ellos veían, pero era un ser chiquito, vuelvo a decir, como de 1,20 m, de 1,20 m. Y entonces muchos testigos empezaron a ver esa criatura que además cuando se vio descubierta empezó a flotar, se elevó y empezó a flotar. 4 meses después, el 17 de septiembre de 1976, 15 testigos, muchos de ellos ufólogos, investigadores del fenómeno ovni allá en Italia, vieron otro humanoide en la misma área y después del encuentro encontraron extraños rastros de aterrizaje, huellas, y además llevaron un contador Geiger y encontraron que había una gran cantidad de radiación. Lo más asombroso es que uno de los testigos capturó una fotografía
de esa extraña entidad. ¿Quieren verla? Pueden buscarla. Busquen Alienígena Monte Parodi en Italia en Google. Alienígena Monte Parodi de Italia. Un caso del 14 de mayo de 1976. Continuamos aquí en nuestro conteo de 10 encuentros con extraños tripulantes de los ovnis, de 10 visitantes, solo aquí en los audios de Cruz Escribiente, así que no se vayan. Y quiero decirles que tenemos un libro para todos ustedes que habla de seres luminosos que estaban en conexión con Pablo Escobar Gaviria, sí, con el jefe del cártel de Medellín. El libro se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Ahí también se habla de ovnis que aparecen en el desierto de Sonora, en la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Quieres saber qué sucede ahí? ¿Cómo son esos ovnis? Compre ya ese libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Número 4. Encuentro número 4. Número 4. Encuentro número 4. Viajamos esta vez a otro lugar del mundo, a 1975. Es primavera. Estamos en un lugar llamado Maribor, en Yugoslavia. Yugoslavia se separó, hubo una balcanización, le llaman así, hubo una guerra terrible allá y se dividió en varios países. En Croacia, en Eslovenia, en Montenegro. Son países europeos. Durante algún tiempo estuvieron unidos por la fuerza de un gran mariscal llamado Tito. Fue uno de los países multiétnicos más famosos de todos los tiempos, más prósperos también de todos los tiempos. Sus ciudades, Belgrado, Zagreb, eran realmente ciudades que eran prósperas y las personas convivían. Había un croata que era tu vecino, había también un serbio que era tu vecino, pero de repente en los años 90 hubo una gran guerra. Pues estamos en 1975, en el tiempo en que Yugoslavia era un país unido, en que la gente estaba unida. Y entonces trabajaba un señor que era empleado de radio en la ciudad de Maribor y empezó a recibir una serie extraña de llamadas telefónicas a la emisora. Las llamadas eran muy raras, sonaba una voz extraña que hacía como así, una voz extraña que hablaba de cosas raras que no se entendían a veces. Y lo peor era que el empleado colgaba y volvía a sonar el teléfono, allí en Maribor, Yugoslavia. De repente, algunos meses después, 2 para ser exactos, el mismo empleado estaba de turno en la noche en la estación, cuando la televisión que estaba viendo falló misteriosamente. Sin previo aviso, 4 figuras humanoides altas entraron en la habitación. Eran muy altas, muy grandes. Medían 2 metros de alto, tal vez un poco más, y empezaron a entrar agachadas. Esas figuras, 1, 2, 3, 4, estaban allí, observaban al pobre empleado. Una de ellas se acercó al testigo, que estaba completamente paralizado, y presionó su dedo pulgar contra la nuca, porque tenía dedos. El hombre quedó congelado. Varios meses después le contó a sus compañeros, y ellos le narraron a varios periodistas lo que habían visto. Qué extraño, ¿no? Qué extraño. El encuentro de 1975 de Maribor, Yugoslavia, ahora Eslovenia. Y bueno, llegamos al quinto encuentro con extraterrestres, más extraños que hemos narrado. Y este viene de un libro llamado Mis Primos. Es un libro de alguna manera clásico que fue publicado nada más y nada menos que por Editorial Planeta y por el señor J.J. Benítez. J.J. Benítez, que investigó una gran cantidad de encuentros con seres y con los tripulantes de los ovnis. Les recomiendo ese libro porque es buenísimo. Y en sus páginas se habla de una extraña entidad que apareció en un lugar llamado Via Dutra el 21 de noviembre de 1968. Resulta que ahí, en Brasil, una joven de 22 años que se identificó como
Nigel Rimes viajaba en un autobús por la autopista Dutra o la vía Dutra entre las ciudades de Guarulhos, donde está el aeropuerto de Sao Paulo, y Vila Barros. Hacia las 9:30 de la noche, el autobús se detuvo de repente en un restaurante donde siempre paraba. La pasajera permaneció en el vehículo, no tenía hambre, mientras el chofer bajaba a tomarse un refresco. Fue entonces cuando la testigo observó algo extraño. A 40 metros del bus, por la izquierda, sobre el campo, se hallaba un aparato. Era metálico y redondo, tenía 7 metros de diámetro. En lo alto lucía una cúpula. Una serie de luces de colores parpadeaba al filo del disco. Había una puerta. El aparato, la testigo no estaba segura. Era extraño, era bastante raro. Y luego aparecieron, escuchen muy bien, una serie de criaturas, sí, una serie de criaturas que estaban adelante de esa nave, de eso que había allí. Tenían 2 metros de altura, vestían ropas negras, brillantes y ajustadas. Los trajes los cubrían de la cabeza a los pies. Dejaban solamente sus rostros al aire, que eran raros, parecían vacíos. Las botas eran grandes y aparentemente pesadas. Una de las criaturas mantenía un tubo bajo el brazo. Era largo, de unos 60 centímetros. Parecía un arma. Entre la testigo y los seres, dice Benítez, dando la espalda a la joven, había un grupo de personas, alrededor de 20. Al frente de estos había 3 policías con las pistolas en las manos. En la carretera, algo más adelante del bus, aparecían 2 coches patrulla con las luces destellantes de la policía. Los policías, según manifestó la testigo, apuntaron a esos seres y durante algunos segundos los dos bandos, las criaturas y los militares, se mantuvieron quietos. La mujer quedó desconcertada, totalmente desconcertada, y de repente la criatura que tenía el tubo lanzó una luz contra los humanos. Fue un rayo, aseguró. Y luego los policías quedaron todos inmóviles y los seres, con absoluta calma, dieron vuelta y retornaron a la nave. Segundos más tarde el objeto se elevó y desapareció en medio de la noche. El incidente pudo durar 15 minutos, afirma JJ Benítez. Las personas que estaban en el bus no recordaron nada, solo la mujer. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes qué creen que sucedió? Es un caso recogido por el maestro JJ Benítez en su libro Mis Primos. Encuentro número 6. Número 6. Encuentro número 6. Y vamos, señoras y señores, con el encuentro número 6. Es realmente raro, este que les voy a contar es realmente extraño. Sucedió la mañana del 13 de marzo de 1978. Claudio Franco, un chico de 10 años, chiquito, un muchacho joven que asistía a la escuela primaria en Vila Formosa, allá en Portugal, en ese país hermoso que queda allá en la península ibérica, en Europa. Saludos a todos los que están en Portugal. ¿En dónde está usted? Si me quiere decir por favor en dónde está usted, me gustaría que lo comentara ya mismo. Él estaba ahí en clase, sentado con sus compañeritos, estaba viendo clase, tal vez de matemáticas, el profesor le explicaba, y de repente sintió que su vejiga le pedía ir al baño, levantó la mano y le dijo, profesor, quiero ir al baño, y entonces le dieron permiso. Salió caminando. Salió, abrió la puerta y de repente sintió que algo lo empujaba por la espalda y lo tiraba al suelo. Al darse media vuelta, se enfrentó con la visión más aterradora de su vida. Había una figura humanoide de aspecto extraño, sí, un ser ahí que apareció en la mitad de los pasillos del colegio. Un ser extraño que lo había lanzado al suelo. Tenía un aspecto humanoide, 2 piernas, 2 brazos. Pero también tenía el cabello morado, la cara arrugada con cicatrices, muy arrugada. Hagan de cuenta un perro Charpey humano. Imagínense eso, como si un perro Charpey hubiera tenido hijo con un humano que a la vez fuera descendiente de una especie de ser con forma de aguacate. La cara estaba llena de cicatrices, según el muchacho, y ese personaje tenía una especie de traje pegado al cuerpo, como adherido al cuerpo. No había diferencia, no había costuras, no había nada, no había mangas, no había cuello, no se movía, era un traje como si fuera su propia piel, blanco y ajustado. La escena fue realmente aterradora, dice el niño, dice el joven en ese momento.
Claudio Franco, que tenía 10 años, en Vilar Formosa, Portugal, en medio del colegio, que el personaje estaba ahí, en la mitad del pasillo del colegio. De repente, después de que se terminó el pánico, Claudio finalmente comenzó a gritar y a gritar y a gritar, y la figura desapareció de un torbellino de luces de colores. Lo más extraordinario es que Claudio, varios meses después, sintió fuertes dolores de espalda y encontró quemaduras en todo su cuerpo. Y lo más extraño, recordó bajo hipnosis que ese ser tenía el pelo morado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que es posible que existan estos seres que aparezcan en medio de un colegio? Este caso es muy famoso, el caso de 1978, 13 de marzo de 1978, en Vilar Formosa, en Portugal, una entidad con el pelo morado. ¿Qué piensan ustedes? Y bueno, señoras y señores, llegamos nada más y nada menos que a otro caso extraño sucedido en Colombia, en un lugar llamado Charco Rico. Charco Rico es un lugar cerca a Ibagué. En la actualidad es una zona recreacional. Mucha gente se la pasa ahí bañándose. Pero JJ Benítez dice que en Charco Rico pasó algo muy, muy extraño. Él no especifica la fecha, pero él dice que un testigo llamado Yesid Salazar, que era un leñador de 45 años, estaba caminando por las colinas de ese lugar de Charco Rico, caminando por las montañas, ahí donde daba puro machete y bajaba leña y chamizos. Y entonces, una noche que estaba allí caminando, cuando las estrellas brillaban, brillaban como solo lo hacen saber en las montañas y en los parajes donde no hay luz eléctrica, aparecieron 5 luces. Volaban en formación, eran de diferentes colores, y al ver a Yesid cambiaron de rumbo y se dirigieron hacia él. Las luces con anterioridad se veían con una especie de formación en forma de B. Entonces, vuelvo a decir, una de esas luces salió de la formación y se aproximó al testigo, y lo hizo a tan baja altura que provocó el desequilibrio del leñador, y este se precipitó, cayó al fondo de un barranco de más de 70 metros. Imagínense, su cuerpo golpeó contra el suelo y entonces quedó todo magullado y los huesos casi rotos. Los familiares que se encontraban cerca huyeron horrorizados y las naves, los ovnis, se alejaron en las cumbres nevadas del Nevado del Ruiz hacia ese lugar. El cuerpo del infortunado Salazar fue recuperado 2 días después. Tenía un extraño color negro, con manchas moradas. Al parecer, la muerte nunca se produjo por la caída, sino por la radiación que recibió. Muchas personas decían que era un castigo del cielo, y otros empezaron a decir que en la zona se veían extraños seres de vez en cuando, seres pequeñitos, seres chiquitos que se movían y caminaban allí alrededor de ese abismo a donde había caído este hombre, Yesid Salazar, que falleció en Charco Rico, en Ibagué, atacado por una luz que se movía en el cielo, una luz colorada y roja, una luz que después, en la misma zona, fue acompañada por extraños seres chiquiticos, pequeños enanitos, que brillaban y que según JJ Benítez pudo haber causado la muerte de este hombre, de Yesid Salazar, de este leñador, de este hombre campesino de la zona del Tolima, de este hombre tolimense que aparentemente murió enfrentando un ovni. Si existe un encuentro con humanoides extraño, ese es el del hombrecillo de Norrbotten. Apareció entre 1970 y 1972 en un pueblo llamado así, Norrbotten, en Suecia. En esa época, varias personas comenzaron a informar que habían encontrado en la mitad de los bosques y en la mitad de las carreteras un extraño ser, que se lo encontraban de repente, que no parecía humano, era un hombrecito chiquito. Muchos decían que parecía un duende. Es una entidad que aparecía a altas horas de la noche.
Los encuentros tenían el mismo patrón que involucraba lo siguiente. La gente iba ahí en la carretera. Imagínese usted, en una carretera en medio de la noche, manejando, todo oscuro, penumbra. Y de repente, cuando va manejando, en la mitad con los faros, con las luces de su carro, con sus luces, visualiza algo extraño. ¿No les ha pasado que uno va por una carretera y Dios mío, se apareció una vaca? O se apareció algo. O se apareció así sea un perro y uno frena. Y entonces lo que ven no es un perro, lo que ven no es una cabra, no es una vaca, es un hombrecillo chiquito. Es como una especie de enanito flaco, langaruto, como si un gancho tuviera pies y caminara. Imagínense eso veían allá en Norrbotten y decían que había una especie de luces cegadoras, luces muy fuertes, esferas de luz que rodeaban entonces a la aparición. Estaban ahí al lado, pueden buscar el caso. Le llaman el hombrecillo de Norrbotten, así le llaman, o el hombrecito de Norrbotten, así se le conoce. Y entonces las luces estaban ahí, eran como unas esferas grandes, brillaban y uno no podía ver, la gente no podía verlo. Y también aparecían una especie de sonidos misteriosos. Los testigos, aquellos que vieron a esta extraña criatura en las noches de ese país nórdico, de Suecia, entre 1970 y 1972, afirman que sonaba como si fuese de un momento a otro estática, estática que sonaba por el aire, estática que sonaba ahí alrededor. Era de alguna manera un ser pequeñito, una entidad pequeña. Otros testigos afirman algo aún más aterrador, que ese ser se quedaba mirándolos, que emitía un extraño halo de luz y que ellos después se sentían muy incómodos, sentían ganas de trasbocar. Algunos de ellos se enfermaron fuertemente, les salieron manchas por todo el cuerpo, hematomas y también llagas. Algunos de ellos fueron llevados de urgencia a hospitales, en donde se les diagnosticó afecciones extrañas provocadas por una extraña energía. ¿Qué piensan ustedes del extraño hombrecito de Norrbotten? El hombrecito de Norrbotten que atacó allá en Norrbotten, Suecia, entre 1970 y 1972. Y seguimos acá en este recuento de encuentros con extraños seres en los audios de Cruz Escribiente. Uno de los encuentros más extraños, anotados también por Benítez en su libro Mis Primos, fue el que de alguna manera soportó, y digo soportó porque fue muy raro y bizarro y retorcido, un hombre llamado Jesús del Pozo, cuando era niño. Tenía 8 años, y en agosto de 1960 acudió con varios amiguitos a jugar a las afueras del pueblo de Castillejo de Robledo, en la provincia española de Burgos. Solo quería jugar y se subieron a una pirámide de paja, uno de esos montes de paja que había y se tiraban paja de un lado a la otro. Como a las 6 de la tarde, según explicó Jesús, algo extraño sucedió. Todos los chicos, 4 o 5 chicos, estaban jugando todavía allí. Muy cerca había una caseta de piedra en la que se guardaban los aperos de la labranza y de pronto los vio. Eran 2 hombres, pero de pequeño tamaño. Podían medir 80 o 70 centímetros de altura. Estaba a 3 kilómetros del pueblo. Los seres se le acercaron y entonces pudo detallarlos. Eran unos seres delgados, pequeños, tenían orejas como si fueran murciélagos, la piel estaba arrugada y en el cinturón, en el cinto, tenían una especie de cartucheras. Eran pequeñitos, muy delgados, la cabeza era grande y el cuerpo, esto es extraño en estos avistamientos, diferente a los demás, estaba cubierto de escamas oscuras, parecía piel de cocodrilo. Tenían orejas, vuelvo a decir, como de murciélago. Y también, vuelvo a decir, en el cinturón tenía una especie de cartuchera. ¿Qué había en la nariz? Pues según el testigo, según Juan del Pozo, simplemente 2 orificios. 2 orificios. Y es algo muy muy fuerte porque según él, de repente, uno de esos seres levantó la mano y disparó y accionó una especie de arma
Es uno de los casos más extraños que jamás he escuchado, porque Jesús del Pozo dice que esa criatura, escuchen muy bien, que esa criatura intentó hacerle daño y quedó un hueco ahí, quedó un hueco en el lugar donde estaban jugando con los otros niños. Sucedió en agosto de 1960 en Castillejo de Robledo, en Burgos, España. Y fue un caso investigado nada más y nada menos que por JJ Benítez. Encuentro número 10. Número 10, encuentro número 10. Y bueno, llegamos al último de los encuentros con humanoides que les vamos a presentar. Y este es bien extraño, ya lo he narrado en algunas oportunidades. Sucedió en Palo Verde, en California. Para mí es uno de los más raros porque es un encuentro de carretera. La fecha del encuentro, del registro de este caso, es de 1971. Sucedió cuando dos hombres, Peter Rodríguez y John Hodge, iban un 17 de agosto de ese año de 1971 manejando por la carretera. Imagínense ustedes manejando por la carretera, ahí normal, una tarde de California, de agosto, con mucho viento. Son los años 70, los automóviles son grandes, viejos, y de repente, en medio de la nada, en la mitad de la carretera, dicen haber visto dos extrañas masas. Sí, dos extrañas masas, una por allí, otra por acá, que estaban en la mitad de la vía, ahí, en la mitad de la pista. Tenían circunvalaciones, eran rollizas, eran como dos masas grandes y babosas. Los hombres quedaron muy asustados, dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué diablos es esto? Pensaron en algún momento que era una especie de animal, pero no, esas masas titilaban, se expandían, se movían de arriba para abajo. Eran como dos masas de gelatina que se movían de arriba para abajo. Y en el centro de su cuerpo tenían un gran ojo amarillo. Un ojo amarillo brillante que irradiaba una extraña luz. Que parecía irradiar una extraña luz como si tuviera una linterna. Luego se acercaron más lentamente, horrorizados, para darse cuenta que esas figuras, que esas masas eran nada más y nada menos que dos grandes cerebros y que el color que tenían era azul, como el azul de las arterias, un azul baboso y mantequiento. Eso es lo que ellos veían. Se encontraron con dos cerebros azules, luego huyeron del lugar. Dicen que durante varios días, varias personas dicen que la zona estaba llena de extrañas luces que irrumpían en el cielo. Ovnis, ovnis. Pues bien, ese lugar, Palos Verdes, California, ha sido clasificado como un lugar en donde son frecuentes los avistamientos de luces y objetos extraños sobre el cielo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué harían si van caminando y se encuentran con unos cerebros en la mitad de la carretera? No lo sé. Yo no sé qué haría. No sé qué haría, me asustaría mucho. No se vayan porque sigue algo que les va a gustar mucho, solo aquí, en los audios de Cruz Escribiente. Este fue nuestro último encuentro con humanoides y espero que les haya gustado. Y bueno, llegamos al final de este nuevo podcast de los audios de Cruz Escribiente, en el que hemos hablado nada más y nada menos que de los tripulantes de los ovnis, de aquellos que aseguran haber visto a esas extrañas criaturas que aparecen en medio de la noche, en medio del día también, que a veces son bajitos, que a veces son grandes, que a veces son gruesos, que a veces tienen forma de robot o que a veces son como los famosos grises, esos seres menudos de dedos largos, piernas largas, piel pegajosa,
sudorosa, que a veces vienen acompañados de aparatos, que a veces hacen cosas realmente extrañas. Encuentros con estos extraños seres hay cantidades. Ya les he narrado 7 que parecen realmente asombrosos. Y nosotros tenemos también un nuevo video podcast, un canal de YouTube en donde ustedes pueden verme a mí entrevistando a muchas personas que aseguran haber visto lo imposible, lo impensable, lo curioso, que aseguran haber recibido también mensajes de estos extraños seres. En uno de esos capítulos entrevistamos nada más y nada menos que a alguien que es hijo de uno de esos famosos contactados, de uno de esos grandes conocedores de ese otro mundo, de esas otras estrellas, de esos otros planetas en donde aparentemente habría vida. Nada más que el ingeniero Castillo Rincón, de aquí, de Colombia y de Costa Rica. Entrevistamos a una de sus hijas, Joninka, que nos contó parte de su historia. Y ese video está ahí, en ese canal de Historias Paranormales con Esteban Cruz. Si ustedes quieren verlo, simplemente escriben Historias Paranormales con Esteban Cruz, así, extraterrestre, y ahí les sale el video para que lo vean. Les voy a dejar aquí un pequeño adelanto para que ustedes escuchen, un pequeño adelanto para que escuchen de qué se trata esa entrevista con Joninka Castillo, en exclusivo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Vieron una nave nodriza salir de aquel volcán. Entonces, para ellos fue impactante. Todos eran ingenieros, nunca habían estado tan cerca de un fenómeno como ese. Las naves, dice él, eran de 30 a 40 metros. Y otra vez le hablaron telepáticamente. Enrique, tranquilo, no te vamos a hacer daño. De una de las naves salieron haces de luz y bajaron estos seres. Eran 2 pleyadianos. Sacaron a papá del país sin documentación, llegaron al aeropuerto, lo subieron a un avión privado y se lo llevaron a Estados Unidos. Papá siempre dice que él pensó que duró 6-7 horas. Realmente duró desaparecido 3 días. ¿Quiénes estaban allí? Representantes de la CIA, de la NASA, de las Fuerzas Aéreas y del FBI. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Así se llama el canal de YouTube. Ahí pueden ver este video con Joninka Castillo donde nos cuentan los secretos del ingeniero Enrique Castillo Rincón. Se llama Extraterrestres revelaron el futuro y no estamos listos para lo que viene. Caso Castillo Rincón. El ingeniero Castillo Rincón fue una de las personas que aseguran haber visto cara a cara alienígenas en nada más y nada menos que en la laguna de Guatavita en Colombia. Él dice que fue allá citado por un ser llamado Siri Reis y ahí entonces él vio como una nave flotaba, se elevaba entre el cielo y entonces él la observó y ahí entró en ella y le enviaron un mensaje. No sé si ustedes creen en ello. En este capítulo en el que hemos narrado historias sobre encuentros como alienígenas, pues quería invitarlos a ver ello. Y también les quería decir, a ver este video, perdón, y también les quería decir que tenemos nada más y nada menos que una sorpresa para todos ustedes. Ya les había mencionado, tenemos un nuevo libro. Un libro que está disponible para todos los que les gusta el misterio. Si a usted le gustan los audios de Cruz Escribiente, si a usted le gusta el misterio, lo tiene que tener. Se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Así se llama, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. En este libro yo cuento historias asombrosas que tienen que ver con Pablo Escobar. Por ejemplo, hay una de un lugar en donde él estuvo recluido, él se construyó su propia cárcel, se entregó, vivió en ella unos meses. Pablo Escobar vive en un lugar que se llama La Catedral, en una zona alta del municipio de Envigado, entre montañas, entre árboles, entre bosques, y ahí vivía él. Y ahí acabó con la vida de varias personas, 2 hermanos, los hermanos Moncada y Galeano. Si a usted le gustó la serie de Pablo Escobar, el patrón del mal, ya les había dicho esto durante el podcast, tiene que tener ese libro, lo tiene que tener si le gustan los audios de Cruz Escribiente, que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y entonces se dice que ahí, en esos bosques, varias personas que incluso han manejado drones, han visto extrañas esferas de luz, incluso personas que brillan como si fueran de oro. Personas doradas. Eso es lo que ustedes pueden ver ahí en esos videos de esas personas. ¿Quieren conocer esas historias de esos encuentros imposibles, vuelvo a decir? Pues tienen que nada más
buscar ese libro, Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Pablo Escobar y los patrones de la brujería, que es nuestro libro oficial, ya les había hablado en el podcast. Pero bueno, ustedes que les gusta el misterio, pues tenemos también una serie de frases, una serie de citas que nos van a servir para mejorar, para ser mejores personas. Llegamos a la parte del podcast en el que hablamos de sabiduría que ha llegado hasta nuestros días de personas que han vivido hace miles de años. Y esta vez vamos a hablar nada más y nada menos que de un gran sabio. Esta vez no les voy a hablar de los estoicos, esta vez les voy a hablar de uno de los santos más sabios de todos los tiempos, el señor San Gregorio Magno. San Gregorio Magno también es conocido como Gregorio I. Fue el 64º Papa de la Iglesia Católica. Es uno de los grandes padres de la Iglesia Latina o de Occidente. Sus frases están llenas de misticismo, de amor y de temas paranormales. Por eso quiero hablarles de él. Y estas frases también nos llevan a reflexionar sobre lo que somos en medio del universo. Comenzamos con las 5 frases más misteriosas y poderosas de San Gregorio Magno. El camino es estrecho y difícil para los que andan tristes y con lástima de sí mismos, pero es amplio y fácil para quien camina con amor. ¡Qué frase tan bella! En esta frase San Gregorio Magno nos habla y nos cuenta que los caminos en la vida son mucho más difíciles cuando estamos y somos negativos. Si somos negativos con nosotros mismos, todo se hará más difícil. Si somos alegres y buscamos el amor, podemos conseguir lo que queramos. Y eso decía San Gregorio Magno, imagínense, en el año 604. Es realmente una frase fuerte. Escuchen esta otra que a mí me parece realmente asombrosa. Es mejor desembocar en un escándalo al decir la verdad que dejar la misma verdad abandonada e indefensa. Sí, es mejor a veces ser sincero y decir lo que es cierto, así seamos juzgados, a veces incluso perseguidos, que decir mentiras. Sí, ser mentiroso es ser deshonesto. Ser mentiroso es de alguna manera ser en parte malvado. Y ser honesto, decir la verdad, siempre abre las puertas. Y así tengamos problemas, nos reconocerán por ser buenas personas y justas. Y por lo menos no mentir es algo que podemos hacer todos los días. Y bueno, aquí viene otro, me parece interesante, que dice, muchos enseñan lo que adquirieron con el estudio, no con la conducta. Y por eso, lo que predican con la palabra, lo destruyen en su vida. Sí, hay gente que simplemente estudia, dice él, pero no vive, y no es lo mismo la letra que está ahí a vivir. Es nuestra conducta, es lo que hacemos, es lo que somos, lo que nos hace a nosotros libres, no lo que estudiamos. Tú puedes estudiar muchas cosas, tú puedes estudiar muchísimas cosas en la vida, pero si no las aplicas, pues evidentemente todo va a salir mal. Y bueno, viene la última frase de este señor que me parece interesantísimo, San Gregorio Magno. Dice así: ante los hombres es virtud tener enemigos, pero ante Dios virtud es amarlos. Y es que la palabra católica, que significa universal, habla de eso, de las enseñanzas universales de Jesús de Nazaret, de que es mejor poner la otra mejilla, de que es mejor siempre el amor a la guerra. ¿Qué piensan ustedes de todo lo que les he narrado hoy? ¿Qué piensan ustedes de las frases de San Gregorio Magno? ¿Qué piensan ustedes de los encuentros con humanoides? ¿Qué piensan ustedes de nuestro último libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería? Si ya lo leyeron, cuéntenme aquí abajo. Gracias por estar ahí. Nosotros aquí hacemos con mucho esfuerzo este podcast. Nosotros con mucho amor nos esforzamos cada día por ser mejores y por transmitirle a usted estas historias asombrosas y misteriosas en los audios de Cruz Escribiente. A usted que está allá, solo quiero decirle que yo, Esteban Cruz, de verdad, de corazón, con el alma, le entrego mi alma y le quiero decir que yo desde aquí, hablándole a un micrófono de San Gregorio Magno, de encuentros con extraños seres, solo quiero decirle que yo lo quiero mucho.